Ximopanoltican, toamicniuantzintzin, ipantisintlalilistli tlactoloayan motenewa, Conferencia Internacional Narraciones Indígenas, Indigenous Storytelling. Ni Carlos, ni Nomachtiani de doctorado, Ipan Medieval Institute, Notre Dame Way de Machtiloyan, Iwanse de Centlalilis Tecpanani, Senca, Tamesutlasocamatilia, y Pampani Cantoan, Amoyesticate. Achtopa, Ticnequi, Tiquintotlasocamatilisque, Inte Palehuanimetzitzin en instituciones, o Techmopalewilique, Notre Dame International, Iwan Medieval Institute, University of Notre Dame, Iwan Instituto de Investigaciones Antropológicas, Universidad Nacional Autónoma de México, Iwan Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Satepan, Ticnequi, Tiquintotlasocamatilisque mochintin, Intoicniuantzintzin in participantes, Inoquimotlacocuelpalique, Esopo, Isasanitlachtol, Anoso, Techmomachtilisque, Itech, Insasanitlactol. Ximopanoltican, Ame, Guantoaminiuantzintzin, Inamonemitia, Ompa Mexico, Ompa Bolivia, Ihuanican, Estados Unidos. Ximopanoltican, Toan Icootzik-niuantzintzin, Toan Muskogi, Ikniuantzintzin, Toan Dakota, Ikniuantzintzin, Toan Quechua, Ikniuantzintzin, Toan Wenza, Ikniuantzintzin, Toan Borhuehuatmi, Ikniuantzintzin, Toan Meyuk, Ikniuantzintzin, Toan Totonacu, Ikniuantzintzin, Toan Nahua, Ikniuantzintzin, Iwan Amehuantzin, Toan Ikniuantzintzin, Inamuamasewaltintzin, Yese Amotequitilia, Icamasehualtlactoli, y Panmochi continente americano. Tamextotlasocamatilia, Amochintzin. Anech mopopolhuilisque, onicpeonitlactos nahuatlactolcopa, intlactoli, inoquistotlactoaya, inocolzin, yese, ine, amo cual niquitoa. San nicnequia, nicnestis, intesentlalilistlanequia. Tenetlamati mahmacalistli, y camasehualtlactoli, y panmochi continente americano. Y palesopo, y sasanil, noso masewal sasanili. Esopo, inhuehuetlamatini, amo griego, amo europeo. Esopo, noyuki huel mocuep indígena, y pal in tlacuilol matilis, tlacuiloque, indígenas. Thank you so much, Carlos. I know all of you will be very disappointed that I'm not speaking Nahuatl. I too am disappointed, but that we'll have to wait a little longer, for that to happen. I too welcome you to this sharing of stories. I take great joy, a real joy in seeing you meeting all of these fine teachers and speakers and investigators of Indigenous languages. I hope also that today and tomorrow, our sessions are only a beginning. No doubt we can learn from each other. Perhaps too, it'll be useful for us to reflect on the challenges facing the teaching and learning of Indigenous languages, the challenges of keeping the old stories going. And better than just to reflect, perhaps we can continue to talk to and help each other. I must say I would like to really see you, not by Zoom, but really see you here in the ancestral land of the Potawatomi or in your own land. But for now, we have to confess that Zoom has its functions, especially when we are all over the place. It does bring us together. So, along with my fellow organizers, Fernando and Erendaria, I thank Carlos for bringing us all together, for making all of this happen. It's true, Carlos and I have been talking for a few years about how the telling of fables in particular has kept a language alive or handed it down. That was a start, but please look at our poster. Do you remember our poster? In this poster, I think Carlos is the mouse.
Carlos has been the mouse freeing all of us, or rather all of you, the lion, from those forces that would hinder us. Well, I don't often think of Carlos as a mouse, though, much less un rato, which always sounds so harsh to an English speaker. Perhaps a topolino is better. But I think he has been the mouse freeing all of us, but he's also a great planner. I think he is, if I may speak a different language, he's Aesopus redivivus. He is un nuevo Aesopo, crossing languages and geographical barriers and bringing us all together with story. Thank you very much, Carlos. Ho shan sipik himbo hiura shungamai shonap wandak hi mitska Carlos eng no shunga mo kuntani has wandak as picuarida as nos es picuarida ses jamás unga escucha buena ni nambe ses curandin tata Martin Blumer escucha huecas unga tu curan Mr. Thomas Berman Yamin Duchang, Shuwena Kaksin, Quinji Kwandakwe Cheri. Ka Shan Tipi Sunga, Shuhaman, Shan Tipi meeting in Shan, Wandakwe Chashu Kuranga, Ka Yasuk Sonaria Katurisimo en Axonari Hakain, Wandako Kimbo, Pure Pechari Kata, Paraxon Tangurantan y Quinji Kwa, Wandan Nais Wetarisunga, Unan Kuchara Napambe. Los he saludado en purépecha. Les he disculpado a Carlos que no está obligado a traducir, pero con el gusto de escuchar a Martín, con el gusto de escuchar posteriormente al doctor Thomas Borman, a Ana Bella y a todos los participantes, de usted, Gervasio, todos los que están aquí en esta fiesta de lenguas, en un acontecimiento histórico para que sea una primera piedra puesta para un largo camino de narrativas indígenas, de la universalidad de Esopo y otras tantas dimensiones que gustosamente estamos en este momento comenzando a integrar. Bienvenidos todos, el gusto de estar participando multilingüemente en nuestra conferencia. Muy buenos días. Gracias. Thank you, Carlos, very much. Thank you to you and to Martin and to the other organizers for putting so much work into this conference. And like Martin, I wish I could speak Nahuatl or even understand it. Perhaps one day, un día, that will be possible. I want to speak on behalf of the Medieval Institute at the University of Notre Dame to say that we are delighted to be co-sponsoring this event. In some ways, the telling of these stories in the modern world is chronologically distant from the period of history that we normally study. But though the past is, as we say in English, a different country, nevertheless, the past is also always with us. And there are surprising, intriguing, and important ways in which the medieval past is with us, including in the tradition of telling these stories that go all the way back to classical antiquity. Aesop's fables were known and circulated in the Middle Ages, and it was medieval travelers and missionaries who introduced them around the world. So this is another way in which the Middle Ages lives on, despite being another country in many other ways. I should acknowledge as well that I am speaking from the historical traditional homelands of the Miami and the Peoria, and especially the Pokagon Potawatomi Indians, Native Americans, who have been using this land for education for many years.
like Martin, I would welcome the chance to be all with you in the same conference room someday. And I hope that this is just the beginning of what may be a longer partnership between all of you and the Medieval Institute at the University of Notre Dame. So thank you very much. Welcome. And I hope you enjoy these next 2 days. I'm sure they're going to be an exciting, stimulating series of talks. Thank you very much. Muchas gracias, Carlos. Ante todo, una disculpa, la tecnología nos juega malas pasadas, como antes el tráfico lo hacía cuando son presenciales. Entonces, bueno, pero siempre hay problemas a resolver y como dice también un dicho, más vale tarde que nunca. Entonces, aquí estamos presentes. Bueno, ante todo, quiero mandar un saludo muy cordial al doctor Thomas Burman, Conway, director del Instituto Medieval de la Universidad de Notre Dame, al doctor Carlos Diego Arenas Pacheco, al doctor Martín Blumer, a la doctora Heréndira Telles y al doctor Fernando Nava, integrantes del comité organizador de la Conferencia Internacional sobre Cuentos y las Fábulas de Esopo en la América Indígena, a los ponentes, moderadores y público en general que nos acompaña. El tema de esta conferencia sobre cuentos y fábulas remite a Esopo, personaje griego de los siglos 7 y 6, pero como dijo Carlos, de todos los países y de todos los tiempos, quien puede considerarse un eslabón entre la creación de autor de las breves narrativas que tienen un final moralizante, en este caso desde la perspectiva de la cultura occidental, y las consejas populares anónimas, antiquísimas, presentes en todo el mundo, siempre y aún vigentes, portadoras de moralejas, lecciones de vida y sabias recomendaciones. En esta conferencia, las fábulas de Esopo se ponen en diálogo con otras formas expresivas, predominantemente orales, que, además de cumplir con la función de entretener, transmiten enseñanzas, despiertan la imaginación y estimulan la reflexión. Esa es una de las virtudes de su didáctica múltiple. El conjunto de formas verbales considerada ahora, como son entonces las fábulas, los cuentos y otros modelos narrativos, se hacen converger en esta conferencia para destacar de ellas diferentes propiedades, entre otras, las de servir como una de las maneras en que se transmiten las lenguas indígenas, junto con algunos valores comunitarios y se procura su supervivencia. La fábula, como uno de los géneros de las artes verbales, es un prolífico campo de estudio no solo de la literatura, sino también de la antropología, debido a sus destacados componentes ideológicos e ideologizantes. Es de gran relevancia comentar que en el Instituto de Investigaciones Antropológicas se cuenta con académicos que se han ocupado de textos clásicos escritos en lenguas indígenas, especialmente el náhuatl, como es el caso del recientemente fallecido Alfredo López Austin y también del recientemente fallecido Leopoldo Baliñas. Y como antes lo hizo también otro destacado investigador, el doctor Fernando Orcasitas. Se puede también decir que los lingüistas que actualmente trabajan en el IA estudian, además de estructuras lingüísticas, el análisis del discurso, dentro de lo cual caben géneros como la fábula. También es muy importante señalar que hay participantes de lenguas de Estados Unidos, de México y de Sudamérica como el quechua. Nos congratula mucho que el IA participe para impulsar el objetivo de esta conferencia, el cual es promover la comunicación y el intercambio de experiencias e intereses con escritores indígenas, promotores culturales, internos y externos a la comunidad y académicos de todo nuestro continente. En la organización de este relevante evento, merece un reconocimiento especial el maestro Carlos Diego Arenas Pacheco, del Instituto Medieval de la Universidad de Notre Dame, por sus gestiones para organizar, llevar a cabo esta reunión y pues realmente enfrentar los problemas que nos presenta la tecnología. Reconocimiento que también hago extensivo a los otros organizadores, la doctora Heréndira Telles Nieto de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, al doctor Martin Blumer de la Universidad de Notre Dame, y desde luego nos da mucho gusto que participe en la organización de esta actividad el querido integrante Fernando Nava. Para el Instituto de Investigaciones Antropológicas, como estoy segura que también para las instituciones organizadoras, esta conferencia es una gran oportunidad y tiene una gran relevancia en función del conjunto de actividades a favor del decenio de las lenguas indígenas de 2022 a 2032 declarado por la UNESCO. Estoy convencida del éxito que tendrá esta conferencia sobre cuentos y fábulas de la América indígena, la temática convocada,
la riqueza de trabajos que giran sobre la misma y la participación de escritores indígenas, de promotores culturales e investigadores de diversas instituciones aseguran fructíferos diálogos, importantes enseñanzas y, sobre todo, se podrá mostrar una vez más la riqueza de las lenguas indígenas y sus formas de transmitir los valores comunitarios. Así, siendo las 20 para las 11, me permito inaugurar los trabajos de la Conferencia Internacional sobre Cuentos y Fábulas de Esopo en la América Indígena. Muchas gracias, bienvenidos todos y mucho éxito.